Estamos recogiendo inicialmente una serie de retos y de propuestas en todas las regiones del país, retos y propuestas que van a ser procesados, ¿sí? Ya vamos a ir hablando de eso poco a poco, procesados y seguramente después, seguramente no, con toda seguridad después vendremos aquí a conversarlos nuevamente. La misión de descentralización, decíamos en sesiones pasadas, son de esas cosas que pasan una, máximo dos veces en la vida, porque la primera misión de descentralización se hizo hace 30 años. ¿Sí? ¿Qué tal? En la próxima, pues yo obviamente ya no estaré aquí moderando, algunas de las personas acá podrán estar, ¿cierto? Entonces son de esas cosas que pasan pocas veces en la vida, pero que tienen una trascendencia gigantesca para el desarrollo del país y para el desarrollo sobre todo de nuestras poblaciones y de nuestros territorios, ¿sí? Por eso la importancia de la misión, ¿sí? Y hemos querido que la misión de descentralización sea una misión que se construya desde los territorios, desde las poblaciones, con los territorios, ¿sí? Con sus voces, con sus propuestas, con sus sentires, ¿sí? Para ver si en estos 30 años de aprendizajes, de dolores, de sufrimientos con la descentralización, pero también seguramente con oportunidades, ¿cierto? Con beneficios, ¿sí? Si con esas voces y esos aprendizajes podemos hacerlo mejor como país, ¿sí? La misión de descentralización tiene una expectativa de duración de 18 meses, de los cuales llevamos 3 meses, ¿cierto? Entonces también, digamos, encaja muy bien en la situación y en la coyuntura del país, porque permite al actual gobierno dejar algunos elementos de reflexión muy importantes y al próximo gobierno retomar esos elementos de reflexión, siempre con la lógica de la voz de la ciudadanía, la voz de los territorios, que es la voz para la cual está construido los procesos de descentralización. Entonces vamos a iniciar el taller. Esperamos que sea un ejercicio muy dinámico, muy espontáneo, ¿sí? Poco acartonado, ya van a ver, ¿sí? Sí. A pesar de que somos muchas las personas que estamos aquí, todos y todas van a participar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Yo le voy a dar entonces la palabra para la instalación al señor alcalde de Sabaneta, a Santiago Montoya, con el cual ya tenemos un reto, después lo comentamos, a ver cuál de los dos tiene el apellido más paisa. Yo no voy a decir todavía mi nombre ni nada, pero es Montoya, ¿no? Ese apellido pesa, ¿no? Montoya. Eso es una vaina dura, ¿eh? Pero creo que yo tengo un apellido más paisa. Vamos a ver, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, primero el señor alcalde va a instalar, ¿sí? Nos va a contar de una vez la percepción o las preocupaciones, las sugerencias que él ve, que él percibe, que él ha analizado para, digamos, estos temas de la descentralización. Después Carolina, que es nuestra directora de descentralización, siempre, o sea, y fortalece. Yo soy pésimo para todas estas cosas protocolarias, ¿no? Entonces, Carolina, con quien nos queremos, no les puedo contar cuál es nuestro contacto de apodos. Nosotros nos tratamos con nuestros apodos. No lo quiero hacer público porque sería... Entonces, después Carolina, que es la directora de descentralización del DNP, nos hará, digamos, algunas reflexiones, y después entrará Daniel Escobar, que está aquí
que es el director de la misión. Él nos hará como el abrebocas, la entrada, y tocará algunos temas claves de descentralización para el país, y vamos a empezar a interactuar con él. A partir de lo que él dice, vamos a hacer una interacción, van a ver que es lo más de rica, y al final de eso vamos a dar la palabra. Ahí sí, para que todas y todos puedan intervenir libremente, si lo quieren hacer así. Señor alcalde, tienes la palabra. Muy buenos días. De verdad que me siento muy orgulloso de saber que han escogido al municipio de Sabaneta para recibir a todas estas delegaciones, a los alcaldes, a los diferentes secretarios, miembros de administraciones municipales, académicos y por supuesto a los equipos de trabajo que rodean cada uno de esos sectores. En esta parte permítame ser protocolario porque quiero saludar especialmente a la doctora Jenny Carolina Rosso, la directora de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal de ENP, el doctor Daniel Escobar, director de esta misión de descentralización, a los alcaldes, secretarios de Hacienda, secretarios de Planeación, secretarios de Gobierno de los diferentes territorios de este departamento. También extender un saludo a todos los representantes de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nuestro presidente del Consejo Municipal del municipio de Sabaneta, mi amigo John Freddy González, a mi secretario de Planeación, el doctor Juan Carlos Jaramillo, y al equipo de la administración municipal que hoy nos acompaña. Yo no sé si ustedes conocen este municipio, si alguna vez habían venido hasta este lugar. Muchas personas solamente vienen al parque, se toman un buen tinto, otros algo más ardiente, y se quedan con la idea de que Sabaneta es lo que alcanzan a ver ahí en el parque. Seguramente otros no saben que somos un municipio muy joven en este departamento, 53 años, que somos además el más pequeño de todo el país, con 15 kilómetros cuadrados, que somos uno de los más densamente poblados y que tenemos unas características poblacionales muy particulares, entre ellas que tenemos muy poca población en niveles 0 del Sisbén y 1 del Sisbén. Y algunos dirán, qué maravilla, en Sabaneta todo el mundo es rico. Y no es así. Tenemos unas necesidades muy distintas, con unas problemáticas seguramente muy distintas a las de los demás territorios. Nosotros llegamos con una idea o con un modelo de desarrollo que de pronto fue disruptivo cuando llegamos a la administración municipal. Llegué con un equipo también muy joven a gobernar este territorio y a identificar que teníamos que plantear un modelo muy distinto de administración pública. Y ahí empezamos a detectar que existían temas que no coincidían con lo que pasaba a nivel territorial, sea el departamento de Antioquia o la nación. Y por eso estábamos buscando permanentemente cómo ajustábamos eso. Sabaneta tiene unas condiciones seguramente muy distintas, yo quiero resaltar mucho eso, pero a pesar de que estamos en esta área metropolitana, a pesar de que estamos en un departamento como Antioquia, Sabaneta seguía siendo la puerta trasera de este valle de Aburrá, y empezamos a sacarlo de esa puerta trasera. Nosotros nos enfocamos con un equipo de Hacienda a identificar cómo nos volvíamos más eficientes como territorio, y empezamos a decirle a la gente de Sabaneta que nosotros podíamos
Primero, desde adentro, actualizar nuestros sistemas, por ejemplo. Y no saben lo mucho que ha costado eso con los funcionarios de carrera administrativa, por ejemplo. Doctora Carolina, eso ha sido un reto enorme, cambiarles el chip, que lleguen nuevos sistemas que permitan ser más eficientes. Eso ha sido una locura. Luego empezamos a tocar la puerta y en buena hora a los municipios les entregan la posibilidad de volverse gestores catastrales para que identificáramos mejor las condiciones de nuestro territorio. Eso fue un buen modelo de descentralización aplicada. Y hoy Sabaneta es su propio gestor catastral. ¿Cómo empezamos nosotros a identificar que teníamos un mal sistema de fiscalización tributaria? Y alcaldes, qué bueno que le dieran la importancia a ese tema. Ustedes no se alcanzan a imaginar que inclusive en Sabaneta, que es un municipio de primera categoría, aún en nuestras narices teníamos contribuyentes que permanentemente nos hacían conejo, por no decirlo de otra manera. Y en buena hora, ese tema perdonen que se me va la paloma, de la gestión catastral, que nos permite identificar de una manera distinta nuestro territorio, nos empieza a evidenciar que esos actores que teníamos contribuyendo en el municipio podían hacer más por el territorio y que pues abusaban de un mal sistema, de un mal equipo de trabajo que estaba acostumbrado a unos sistemas que no le permitían ser eficientes, y además que como no estaban interconectadas las informaciones de los otros entes territoriales, la DIAN y demás, pues podían pasar de agache. Eso se los quiero contar porque en el último año lo que ha pasado a nivel de recaudo ha sido muy positivo, pero porque hemos sido muy juiciosos en el tema de la fiscalización tributaria. Yo digo, en buena hora empiezan a trabajarle a la misión de descentralización en los territorios. Honestamente uno dice, estamos completamente desconectados de lo que está pasando en Bogotá, de lo que está pasando en el departamento y de lo que pasa en Sabaneta. Insisto, Sabaneta puede ser muy distinto a un territorio del mismo departamento, y podría citar cualquiera de los municipios. Es más, yo ahorita estaba tratando de encontrar ejemplos de lo muy desconectado que están las entidades territoriales. Por ejemplo, el CISBEN, nuestro sistema de información, para ese caso puntual, no se compadece con la realidad de Sabaneta y seguramente no se compadece con las realidades de los territorios que usted representa. Es más, el DANE no tiene con exactitud la fotografía de lo que tenemos nosotros en nuestros territorios. El DANE insiste en que Sabaneta somos 87.000 habitantes y yo no dudo que estemos por encima de los 105.000. Están completamente desconectados allá de lo que tenemos nosotros en este territorio. En buena hora, nosotros empezamos a identificar también qué pasaba en nuestro territorio. Yo quiero contarles una experiencia que tuve donde me tocó, y algunos alcaldes, sobre todo si hay aquí alcaldes del suroeste antioqueño, lo que ha sido conseguir que la vía regional se pueda organizar. ¿La han padecido? ¿Sí pasan por allá? Yo me he ganado yo no sé cuántos madrazos porque la gente cree que esa vía es responsabilidad del municipio de Sabaneta o del alcalde de Sabaneta. Les cuento una cosa, ¿saben de quién era esa vía? De nadie.
jurídicamente no era de nadie. Entonces, la jurisdicción estaba en Sabaneta, pero la competencia era de nadie. Como estaba en mi jurisdicción, yo tenía que ir a levantar todos los muertos, tenía que ir a atender todos los heridos, mis agentes de tránsito tenían que ir a levantar los croquis de todos los choques y accidentes, pero no tenía la competencia para invertir un solo peso en esa vía, porque jurídicamente no existía para mí. Tuve que llegar al punto, de pronto aquí hay representantes que estuvieron ese día en esa reunión, de ir y decirles que yo iba a colocar un maletín delante del ministerio, delante de área metropolitana, gobernación de Antioquia, concesión Pacífico 1, que iba a colocar un maletín en cada hueco. Ustedes solamente dimensionen lo que es colocar un maletín en más de 180 huecos que tiene ese tramo de 3.2 kilómetros, lo que hubiera sido entrar al área metropolitana y lo que hubiera sido para que el suroeste antioqueño y el sur del país atravesara esta metrópolis. ¿Qué se logra? Evidenciar que habían unos actores desconectados de la realidad del territorio, porque saben, nadie le echaba la culpa al gobernador, porque la vía no era de la gobernación. Nadie le echaba la culpa al gobierno nacional, porque la vía supuestamente era del municipio. Y ni qué decir del área metropolitana, que no existía o no existe en la mente del ciudadano, y afortunadamente también existe para mí ese modelo asociativo del área metropolitana. Logramos juntarlos y hoy hay 3 actores poniendo plata y uno asumiendo la competencia de la vía, cada uno en partes iguales, para juntar 11.700 millones de pesos que cuesta la reparación y la interventoría de todo ese tramo, que por fin, y se los cuento como noticia, primicia, aunque hoy ya lo sacó el colombiano, la primera semana de junio inician las obras en ese corredor. Pero, ¿qué tal que no hubiéramos ejercido la presión para que estas entidades se involucraran en la solución de un problema que es nacional? Yo le decía la semana pasada al director nacional de la Agencia de Seguridad Vial, mire, ¿sabe cuánta gente se ha muerto ahí en los últimos 10 años? No tenía ni idea. ¿Sabe cuántas veces vino la Agencia Nacional de Seguridad Vial a intervenir, a apoyar, a respaldar un gobierno local en una realidad que estaba afectando la movilidad del país, de todo el sur del país? Cada vez que ahí se muere una persona, se para el sureste antioqueño y se para la entrada de suministros de alimentos del sur del país. Eso como para citarles un ejemplo de cómo nos ha tocado desde el territorio articular entidades del gobierno nacional, departamental y área metropolitana. De nuevo, gracias por este espacio, doctora Carolina, Daniel, a la misión. Gracias a ustedes por estar en Sabaneta. En buena hora nosotros recibimos este equipo de trabajo para que construyamos un modelo distinto de cómo nos van a empezar a ver en los territorios de manera distinta, porque las realidades, insisto, de los territorios, de cada uno de nuestros territorios, son muy distintas a lo que están pensando quienes expiden leyes en Bogotá, quienes montan decretos en Bogotá que no tienen la realidad de estos territorios, que inclusive Antioquia es muy distinto a lo que pasa en el Amazonas. Qué bueno que esto fuera a ese nivel de detalle, porque son realidades muy distintas. Bienvenidos a Sabaneta,
bienvenidos a este territorio que entre ellos es el más seguro del área metropolitana, y lo digo con orgullo porque pasan muchas cosas seguramente que todo el tiempo tenemos que lamentar, pero estadísticamente es el más seguro. Bienvenidos a este territorio, a mi casa, siéntanse acogidos y de nuevo bienvenidos a Sabaneta, una ciudad para el mundo. Muchas gracias. Para nosotros es un placer estar en estos talleres regionales que estamos realizando en el país, porque tal como lo decía el señor alcalde, ustedes son los que conocen las necesidades del territorio y realmente es desde el territorio donde podemos recoger las mejores propuestas para nuestro proceso de la misión de descentralización. Antes de empezar el taller, rápidamente quiero darles un contexto, ya digamos que la parte técnica y cada uno de los componentes y demás los abordará el director, pero contarles que esta misión de descentralización nace con el gobierno actual y contempla, digamos, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo la creación de la misión de descentralización ante la necesidad de revisar el esquema actual de descentralización y todas las mejoras que se requieren respecto a él, pues con base en los cambios que han tenido y han sufrido los territorios durante más de 30 años que no se hace un estudio de descentralización. Posteriormente, mediante la Ley de Regiones, el Gobierno Nacional le da la facultad al Departamento Nacional de Planeación para crear la misión de descentralización, y hacia el segundo semestre del año 2021, bajo la dirección de la doctora Alejandra Botero, que quiso impulsar mucho este tema, se empiezan a hacer las gestiones para poder conseguir los recursos y fondear la misión de descentralización. Hoy podemos decir que estos 18 meses que tiene de ejecución se encuentra, pues ya cuenta con los recursos para la contratación de sus consultores, universidades, expertos para hacer toda esta ronda de talleres, todo el tema participativo y demás. En diciembre del 2021 sale el decreto ya por parte del DNP, ya conformando la misión de descentralización. La misión está conformada por 10 miembros, tiene representantes del orden nacional. En el orden nacional se encuentra la directora del DNP, el viceministro de Hacienda y la viceministra de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior. Del orden regional cuenta con representantes como el alcalde de Bucaramanga, digamos propuesto por Asocapitales, el alcalde de Génova por Fede Municipios y el gobernador del Huila, elegido por Fede Departamentos. Cuenta también con 3 expertos, uno de ellos es nuestro director de la misión, Daniel Escobar, el otro experto es el doctor Juan Gonzalo Zapata y el otro es Jaime Bonet. Y también tiene asiento en la misión de descentralización un representante de la mesa permanente de concertación, pues que todavía no tenemos el nombre del delegado, pero pues que ya hemos sostenido, digamos, reuniones con ellos también y están trabajando ya en el tema. Este es un trabajo de 18 meses en el que esperamos recoger todas las propuestas para que sean presentadas, propuestas de tipo normativo, que para ser presentadas, digamos, al gobierno nacional. Entonces es un trabajo arduo que tenemos. El tiempo es corto realmente, pues con base en todas las necesidades, pero es algo que es demasiado provechoso. O sea, como lo decía esto al principio, es una oportunidad de oro que tiene el país y que debemos aprovecharla. Y qué mejor aprovecharla realmente con los que conocen el territorio, a los que les duele, quien conoce las problemáticas y demás. Esta ha sido una instrucción reiterada de la directora del DNP, y es que la misión no se hace desde Bogotá, no se hace desde el escritorio, sino se construye desde las regiones. Entonces, muchas gracias, alcalde y equipo, de todos los alcaldes que nos acompañan, secretarios y demás, personas que nos acompañan por acogernos el día de hoy, y espero que sea un espacio muy provechoso. Queremos recoger muchas propuestas y sabremos, estoy totalmente segura que así va a ser, porque este departamento es supremamente participativo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Le vamos a dar la palabra entonces a Daniel, que como lo decía ahorita Carolina, es la persona que dirige la misión y es miembro, obviamente, de los integrantes, o hace parte de los integrantes de esta misión, para que nos cuente el contexto general. Daniel, bienvenido. Gracias, Fernando. Bienvenido tú a Medellín. Bueno, pues primero un saludo muy especial, alcalde, y gracias por permitirnos hacer el taller acá en Sabaneta, tener este espacio de co-creación. A Juan Carlos Jaramillo, secretario de Hacienda, presidente del Consejo, un saludo muy especial. Y a todos, yo me siento aquí, mejor dicho, si me pudieran escoger entre hacer este taller o ponerme a tomar aquí una cervecita con ustedes, lo haría, porque casi todos los conozco.
Entonces me siento supremamente cómodo, pero también un poquito nervioso porque es la responsabilidad pues que tengo de no contarles simplemente un tema que va a ser etéreo, sino tratar de aterrizar ideas y tratar de concretar propuestas sobre algo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, y son los retos de la descentralización. Ya Carlos pues explicó un poco que esto hace más de 30, 35 años no se llevó a cabo, y es que después de ese tiempo y una constitución del 91, definitivamente hay muchísimas brechas que nos han quedado abiertas. Hay muchísimos traslapes de competencia. Estamos en unas líneas tal vez desorganizados, y finalmente quien está sufriendo tras bambalinas y digamos de forma permanente es el ciudadano, porque pues las instituciones finalmente, o las entidades territoriales en los diferentes niveles de gobierno, nación, departamentos, municipios, pero también otros vehículos que hemos ido creando como los esquemas asociativos, los mismos territorios indígenas y adicionalmente las regiones, pues no nos hemos logrado poner de acuerdo en quién se encarga de qué. Y un poco el ejemplo que ponía el alcalde de Sabaneta es el reflejo de ello. Hay finalmente unos elementos físicos, jurisdiccionales, pero en los cuales el municipio no tiene la competencia de resolverlo, pues porque no hay la suficiente autonomía territorial. Entonces, cuando uno habla de descentralización, la primera pregunta que tiene que resolverse es, bueno, ¿y eso es un fin en sí mismo o eso es un medio? La descentralización la estamos concibiendo es porque esperamos simplemente hablar de descentralización per se, o porque estamos viendo que en ella hay un vehículo para poder mejorar, aumentar la autonomía territorial, o incluso en algunos casos identificar que ese municipio, ese departamento no tiene la suficiente madurez para resolver temas frente al ciudadano. Y es que en ese orden de ideas, pues la misión en este cuerpo colegiado que contaba Carolina, de los alrededor de 12 miembros que hacen parte de la misión, pues lo que tiene es unos talleres regionales, unas mesas de trabajo, unos grupos focales, para empezar a leer qué está pasando en los territorios y en qué se necesita una mayor o una menor autonomía territorial. Temáticamente, que es donde quiero empezarlos a conectar con la misión, pues sabemos que hay unos temas de descentralización administrativa, fiscal, administrativa y política. Y la primera pregunta que uno tal vez tendría que resolverse acá, ¿será que esto sí debería ser un país unitario, con descentralización y con autonomía territorial, o tendríamos que estar hablando de un federalismo, de un modelo federal? ¿O tendríamos que hablar de un modelo autonómico como en España, donde son las regiones las que, digamos, logran aterrizar toda la lógica de autonomía? Y pues nosotros, yo creo que la respuesta que hemos encontrado hasta el momento es que esto es un país que debería seguir siendo unitario, debería seguir teniendo esos matices de descentralización, pero sin lugar a dudas fortalecer la autonomía territorial. Y partiendo de esa discusión, diciendo que reconocemos que esto es un país descentralizado, pues lo que queremos conversar es, bueno, ¿y qué tipo de descentralización tenemos? Porque es que hoy es una descentralización homogénea. Uno encuentra territorios como Bogotá, como Medellín, como Cali, y encuentra otros territorios, municipios que hoy son, creo, mal llamados de categoría sexta, categoría quinta, y finalmente la norma que los rige es casi la misma. En términos fiscales, salvo Bogotá, las reglas son la ley 14 del 83 y el decreto 1222 del 86 para los departamentos. Y eso finalmente es casi que la norma que todos deberían estar en este momento aplicando o adaptando a sus municipios y departamentos. Pero lo que uno empieza a encontrar es que este territorio es supremamente heterogéneo. Y ya lo planteaba el alcalde de Santiago. Oiga, nosotros queremos que nos lean tal vez de forma diferente de lo que pasa en otros territorios como la Amazonía, la Orinoquía, la Alta Guajira. Y en ese orden de ideas, pues la OCDE en el 2019 desarrolló un concepto o hizo un estudio en el país y dijo, aquí hay unas particularidades que ustedes han ganado. No es que estemos partiendo de cero. Eso ha tenido un recorrido largo y hay unas victorias que se han tenido en el país producto de la descentralización. Pero sí hay que identificar que hay una asimetría en los territorios, hay una heterogeneidad. Y por eso nosotros hablamos hoy de una descentralización asimétrica, donde se logre identificar en una nueva tipología de entidades territoriales cuáles son esas características que deben regir.
Yo creo que no debemos seguir hablando, y escúcheme si de pronto genera algún tipo de sesgo en sus apreciaciones, que es lo que queremos escuchar, pero yo creo que no podemos seguir hablando de que es una categoría especial o una categoría sexta. A mí eso me parece hasta un poquito peyorativo, porque es más lo que no te dice el tipo de categorías sobre ese municipio y las potencialidades que tiene de lo que te dice. Eso simplemente toma en cuenta una población y unos ingresos corrientes de libre destinación, y con eso decimos, oiga, ese municipio es de categoría sexta porque tiene poca población y tiene pocos recursos. Pero resulta que puede que tras bambalinas, en un tema que hoy está muy de moda, que es el tema de sostenibilidad y el tema ambiental, tiene toda la riqueza del mundo. Hola. Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Agudelo, el director de Medellín. ¿Cómo va? Daniel, por la invitación. Varios asuntos en términos de lo que, desde la perspectiva de la red de ciudades, cómo vamos, estamos mirando, y perdón que me vaya a concentrar en los temas de ciudad. Pero en principio hay un asunto que tiene que ver con la simetría con la que están diseñados los municipios, que hay un elemento que en general se ha venido trabajando en los temas de decisiones, si necesitaban municipios, y como lo decías al principio, que tengan todas las mismas características. Hay modelos internacionales en los cuales pues, los municipios más pequeños podrían estar más bien regulados por logro de objetivos de indicadores de calidad de vida muy específicos, y sobre eso recibir recursos. También hay que tener un asunto, es que siempre hemos tenido una discusión interesante alrededor del alcance de la autonomía, y dentro del alcance de la autonomía pues hay un asunto en términos de dónde están los recursos, en términos de quién los recauda, y ahí es donde nos encontramos que 84 de cada 100 pesos que se recaudan en todo el Estado colombiano están en cabeza del gobierno nacional. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales para poder hablar de los niveles de autonomía que deberían tener las entidades territoriales está en esa redistribución de las fuentes, ya sea porque se recauden directamente o porque se aseguren los flujos, que pueden ser cualquiera de los dos asuntos. Hay otro asunto también que quisiera abordar alrededor de la estructura de la categorización, que yo creo que estamos más o menos de acuerdo, hay un consenso más o menos generalizado de la insuficiencia de población e ingresos corrientes de libre destinación. Necesitamos claramente pasar a un modelo en el que las funcionalidades urbanas, las capacidades territoriales, la funcionalidad de los sistemas políticos y asuntos relacionados con sostenibilidad ambiental pues hagan parte de un nuevo modelo de categorización que sea más complejo y más completo, y ahí es donde voy a las ciudades. El Departamento Nacional de Planeación y en general el Gobierno Nacional pues han venido trabajando el tema del Sistema Nacional de Ciudades, pero creo que la importancia que se le da, y con esto no quiero decir que no tengamos que trabajar sobre el campo, porque los acuerdos de paz creo que dejaron claros en términos de organización del Estado, de los temas catastrales, de la necesidad de fortalecer la presencia del Estado y la sostenibilidad ambiental. Pero concentrándome en ciudades, el elemento fundamental es la necesidad de poner como centro, uno de los centros de gestión, la política nacional de ciudades. Es decir, necesitamos que la identificación de las funcionalidades urbanas sea un elemento esencial para poder tener esa lógica de descentralización a demanda. Y es que no es lo mismo ser un municipio de Sabaneta, como Sabaneta, con una categoría específica. No sé qué categoría es Sabaneta, ¿sí? ¿De qué? De primera. Entonces tenemos un municipio como Sabaneta de primera, no es lo mismo un municipio que está en una conurbación que un municipio que no está en una conurbación. Y cuando uno ve la cartografía nacional y ve cómo, por ejemplo, hay unos municipios que cumplen funcionalidades urbanas que no son capital, como por ejemplo podría ser Apartadó, Caucasia, en el caso de Antioquia hay unos elementos en términos de hacia dónde debería ir el fortalecimiento institucional. Y termino con un asunto, y es que en temas de fortalecimiento institucional pues deberíamos tener unos recursos de SGP de libre destinación que se pudieran entregar en función, primero, de desarrollo de capacidades, y segundo, de que efectivamente al lograr unas capacidades yo pueda recibir SGP de libre destinación, que es un elemento esencial. Y en industria y comercio, eso es de las cosas que más vuelve complejo el sistema tributario nacional, verificar la necesidad de que las MIPYMES en general en Colombia tuvieran que
hacer las declaraciones de industria y comercio y ir hacia una lógica de podría ser sobretasa en el impuesto de renta, pero el gran reto del gobierno nacional, y con esto termino creo yo, tiene que ver con el fortalecimiento de un régimen simple que haga que las MIPYMES puedan efectivamente entrar a la formalidad. Y es que uno de los grandes problemas que tenemos es el alto costo que tiene la formalidad. Y la promesa incumplida permanente del régimen simple se nos ha convertido en un elemento que nos impide tener una economía, a pesar de que vea cabezas haciendo que no. Esta es una economía que 60% de la gente trabaja en la informalidad. Mientras no solucionemos eso, las fuentes de financiamiento no van a poder llegar. Muchas gracias. Para mí, yo no sé, vos, Daniel, qué pena, al principio dijiste que no tenían contemplada la federalización todavía. Pues yo creo que es momento de mirarlo, porque es que Colombia es un país multicultural y no todas las regiones se pueden manejar como nos quieren manejar de Bogotá. Pues no es lo mismo venir aquí a Antioquia, a Oriaquí, que dice al Bagre, pero Bogotá piensa que el Bagre y Oriaquí es lo mismo. Entonces la legislación no está preparada para el desarrollo de esos municipios. Necesitamos que la legislación sea más laxa. Temas de financiación, a los municipios no los dejan crear impuestos nuevos, pues es lo que me diga Bogotá, pero yo aquí en Antioquia me puedo ingeniar alguno que la gente esté en capacidad de pagarlo, que le guste pagarlo y con eso financiarlo. Pero entonces, si no hablamos del federalismo, eso nunca se va a poder llevar a cabo, porque Bogotá siempre nos va a querer seguir mandando y la ley que saquen de Bogotá va a regir para todo el país, y así es muy difícil que muchos municipios se desarrollen. Muchas gracias, interesantísimo debate ahí. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Luis Fernando frente al tema de ciudades. Entonces ya seríamos 3 a los que nos vayan a echar a este recinto. Yo vengo trabajando en temas de investigación sobre el futuro del trabajo y lo que he encontrado es que se habla más de ciudad, el término como ciudad, que como departamento como tal. Y pues digamos que eso, cuando hablamos de ciudades inteligentes, no necesariamente hablamos de un tema de tecnología, sino también que hablamos de todo el tema de desarrollo sostenible, y que el desarrollo sostenible tiene 4 elementos fundamentales, y es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, la sostenibilidad política y la sostenibilidad financiera. Entonces creo que los territorios deberían de pensarse más en ese modelo pues que toma fuerza a nivel mundial. Para mí, por ejemplo, es muy duro ver una misma semana de entregar 8.000 millones de pesos a una comuna en Medellín y ver al gobernador inaugurando una carretera que valió 600 millones de pesos. Entonces es como un poco inequitativo. Entonces uno dice, de hecho, pues dicen que nuestra alcaldía es una alcaldía millonaria, pero por esa simetría que a veces veo en los territorios. Eso pues frente al tema de ciudad, estoy completamente de acuerdo con los compañeros que han hablado. Mi pregunta básicamente a los talleres que han dicho, y es que digamos que nosotros hemos encontrado en esta administración, pues obviamente hay dentro del plan de gobierno, lo que tenemos es que los consejos comunales corregimientales, es decir, en la participación ciudadana o en las instancias que tenemos que son las JAC, las JAL y los consejos comunales y corregimientales de la ciudad, hemos encontrado que la mayoría son mujeres. Más o menos el 53% de los consejos comunales y corregimentales de planeación de la ciudad de Medellín son mujeres. Pero también hemos encontrado que ellas son mujeres y que son víctimas de violencia política en sus territorios. Entonces digamos que venimos avanzando en un ejercicio hemos creado una oficina que se llama la Oficina de Mujeres Lideresas dentro de participación ciudadana, no dentro de la Secretaría de Mujeres, porque Mujeres atiende colectivos y nosotros atendemos individualmente las lideresas, pero no hemos encontrado ninguna legislación nacional al respecto frente a quién atendería a estas lideresas cuando son víctimas de la violencia en función de su género, y no solamente las mujeres, sino también todo el tema de la población LGBT y Q+. Entonces digamos que en temas de la participación, quisiera saber, en temas de participación en género, si han logrado avanzar en ese ejercicio. Y lo otro, comparto contigo el tema de
de la tecnología. Nos piden miles de informes, informes de la Contraloría, informes de la Contaduría, informes de planeación nacional, informes de planeación municipal, pero digamos que nosotros el año pasado en la priorización de proyectos que hicimos del presupuesto participativo, evidenciamos que hubo una disminución en la participación ciudadana, y entre las cosas que encontrábamos es que muchos de los SPs, además de mujeres, pues que eran coaccionadas a que su voto por los cacicazgos de las comunas, también encontramos otro tema, y es que hay mucho adulto mayor dentro de los SPs. Y el tema de la tecnología no es un tema fácil para ellos. Entonces también quisiera saber, porque vamos a seguir haciendo priorización virtual en las comunas de la ciudad, al menos en Medellín, ¿cómo podríamos nosotros desde la tecnología o qué herramientas tiene Planeación Nacional que nos permitan disminuir el impacto o avanzar en esa adopción tecnológica de los SPs, adultos mayores y de estas mujeres que son coaccionadas por los cacicazgos? Muchas gracias. Este es un primer acercamiento con los territorios que estamos haciendo en 16 talleres, en 16 departamentos, y abarcar alrededor de los 32 departamentos en total con los talleres. Vamos a tener unos grupos focales ya por temáticas, porque uno hable doble clic a cada uno de esos temas, pues es una discusión supremamente amplia. Entonces tendremos unos grupos focales sobre todo en transporte, ordenamiento territorial, surgen temas sobre las lógicas poblacionales, pues que otra vez aparece acá Fernando, y pues la idea es también poder contar con algunos de ustedes en esos espacios mucho más centralizados y con temas técnicos, pues digamos bien relevantes para poder tener esas propuestas. Y en la página web www.misiondecentralizacion.dnp.gov.co pues van a encontrar lo que vamos a estar generando, y si tienen estudios, tesis, trabajos, pues no los compartan. Eso es una misión que estamos liderando desde el PNUD con apoyo del DNP, pero vamos a tener 2 universidades ayudándonos a desarrollar los contenidos de esos 5 componentes, y sobre esos ejercicios de diagnóstico y propuestas, pues el gran resultado acá, cual quisiera uno que encontrar, es un nuevo marco normativo.